El Fondo Monetario Internacional publicó este lunes en Washington el Staff Report sobre el último acuerdo, las últimas metas cumplidas por la Argentina, y allí pidió levantar el cepo cambiario. De hecho, le pidió al gobierno argentino una hoja de ruta a presentarse antes de fines de julio de este año para explicar cómo se va a ir levantando el cepo cambiario, y también le pidió antes de fin de mes, o sea, antes de fin de junio, en 10, 15 días, que se elimine el dólar blend, el dólar 80-20 para los exportadores, 80% al tipo de cambio oficial, 20% al tipo de cambio contado con liquidación. Desde el gobierno, de hecho, salieron a desmentir al Fondo Monetario Internacional. Dijeron que el dólar blend no se va a eliminar y que el crawling peg, es decir, la devaluación del dólar oficial, continuará al 2%. Raro con un acuerdo, un staff report que se hace entre autoridades del gobierno argentino y técnicos del Fondo Monetario Internacional, diga una cosa el fondo y otra cosa el gobierno. Pero el Fondo Monetario Internacional también en su documento publicó las previsiones que tiene para la economía argentina. Allí dijo que la recesión será más profunda y más prolongada de lo que se piensa. El fondo no está pensando en un rebote en B. Lo que dice Milei, el fondo no lo ve. Una caída del PBI este año del 3,5%, estima el Fondo Monetario Internacional. Es una caída muy pronunciada. Si no se tiene en cuenta el agro, es decir, lo que genera el campo, la caída sería de 6 puntos del PBI. Imagínate lo que es eso para un año. Y una inflación este año de 139,7%, una inflación anual que lo corrigen a la baja, es decir, ahí el gobierno sí ve progresos el fondo ve progresos del gobierno y corrige a la baja la inflación. ¿Cuáles son las proyecciones para 2025? Bueno, son un poco mejores. Ahí sí el fondo ve un rebote de la actividad económica, un crecimiento del PBI del 5%, pero recién en 2025, y una inflación anual del 45%, que obviamente es un cambio considerable, teniendo en cuenta que este año vamos a tener 3 dígitos, pero una inflación anualizada de 45% te da 3 y pico por ciento por mes. Tampoco es tan bajo como lo que el gobierno tiene en sus cálculos, con lo cual ahí ya hay luces de alarma. El Fondo Monetario Internacional lo que pide es que el gobierno especifique cómo va a ir levantando las restricciones cambiarias, algo que el gobierno no ha querido develar. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con el dólar blend? Porque eso es fundamental para que los exportadores sigan liquidando divisas y el Banco Central siga comprando reservas. En el gobierno dicen que va a continuar, en el fondo dicen que se termina en 15 días. Leandro, y a todos